Bueno, hubo varias razones. La primera fue una política sistemática de negación del genocidio, que no se dio únicamente en la República de Turquía, sino que se dio también en países donde los armenios tenían una comunidad, pero donde el genocidio de alguna manera podía suscitar conflictos. Quizá el caso más claro es el de la Unión Soviética. Claro, en la Unión Soviética había una gran población armenia, pero también había una población que había participado directa o indirectamente en el genocidio. Entonces, en la Unión Soviética, donde el relato de la solidaridad proletaria de los pueblos y el internacionalismo eran doctrina de Estado, era muy incómodo plantear que había una parte de los habitantes de la Unión Soviética que habían sufrido un genocidio en el que otros habían participado, insisto, directa o indirectamente, ¿no? Y luego es cierto también que las comunidades armenias de la diáspora no lo olvidaron, pero en ocasiones, algunas de ellas son muy grandes, el caso de la comunidad en Argentina, en Francia, en los Estados Unidos, pero en otros casos las comunidades eran pequeñas, entonces no tenían la influencia, la capacidad de poner la memoria o de llevar la memoria del genocidio al discurso público. Porque hubo varias cosas. En primer lugar, hubo juicios que tuvieron resultados muy insatisfactorios para las víctimas y además se dirigieron solamente contra algunos de los responsables, que ni siquiera fueron castigados, pero la mayor parte de los perpetradores que habían trabajado al servicio del Estado otomano quedaron impunes. Después, claro, el propio Imperio Otomano se descompuso y lo sustituyó la República de Turquía. Y esto también hizo que, de alguna manera, la República de Turquía tuviese que iniciar un relato político en el que el genocidio no podía tener cabida, pero al mismo tiempo esa ruptura con el Estado otomano no se produce condenando al Estado otomano, sino tratando de rescatar la vocación de Estado poderoso y de potencia regional que el Imperio Otomano tenía. Claro, al final, en esta lucha por el liderazgo y por la preeminencia en el Oriente Medio, la cuestión del genocidio armenio se ha terminado convirtiendo, como se dice en inglés, ¿no?, en el elefante en la habitación, el tema que, por mucho que se trata de evitar tarde o temprano, hay que afrontar. Es que yo no diría exactamente, Turquía debería reconocer el genocidio. Ahora bien, el pueblo turco, los turcos de hoy, no son culpables. El pueblo turco, al igual que los restantes pueblos de la humanidad, no son culpables colectivos de los crímenes. Y es necesario, y de hecho en la sociedad turca, poco a poco, se va abriendo un debate sobre esto. De hecho, el propio presidente Recep Tayyip Erdogan ha tenido palabras de cierta condolencia, desde luego no una condena ni un reconocimiento del genocidio, ni una condena del genocidio, pero ha tenido palabras de cierta condolencia o de cierta empatía que décadas atrás hubieran sido difíciles de imaginar. Es verdad que no las ha tenido directamente hacia la República de Armenia, o no las ha tenido directamente hacia los armenios de Armenia, sino hacia el patriarca armenio de los armenios que están en la República de Turquía, pero poco a poco ese debate también se va abriendo paso en la sociedad turca, con dificultades, a trompicones, con avances y con retrocesos, pero se va abriendo. Algunas cosas las sabían, otras no, y las que sí sabían eran muy difíciles de comprender. Es decir, sabían que habían llegado a un punto en el cual los querían matar. Sí. Lo que ocurre es que, por ejemplo, no había una plena consciencia de hasta dónde estaban dispuestos a llegar y hasta dónde podían llegar. Por ejemplo, cuando se producen las primeras medidas, ya había habido matanzas de armenios antes, las matanzas hamidianas a finales del siglo XIX, las matanzas en Adana y en otros lugares a comienzos del XX, pero cuando comienzan las primeras medidas directamente contra los armenios, en el año 1914-1915, inicialmente pensaban que eran otra oleada de decisiones contra los armenios. Cuando llega la redada del 24 de abril de 1915, cuando comienzan las deportaciones, hay la idea de que son medidas adoptadas contra los armenios. Ahora bien, era difícil imaginar que lo que había era una voluntad de acabar con los armenios,
Y en este sentido, de erradicar no únicamente la presencia física de los armenios, de matar, si se quiere, los cuerpos de los armenios, sino también de acabar con todo vestigio de la presencia armenia en determinados lugares. Y luego había cosas que eran muy difíciles de imaginar. Es decir, que las personas, por ejemplo, a las que enviaban a marchas a los desiertos, a pie, sin agua, sin alimentos, expuestas a los elementos, expuestas a los ataques de bandas, de irregulares, que estas personas fueran conscientes de que en realidad todo era un plan para terminar acabando con todos ellos. Esto es más difícil. Pero no, había cosas que ciertamente sabían y otras les resultaba difícil imaginarlas. En la pregunta hay que introducirle un matiz. Si cuando preguntamos por el porqué nos referimos o damos a entender si los armenios habían hecho algo, la respuesta es que no hay un porqué. Los armenios no merecían un exterminio, ningún pueblo de la humanidad merece el exterminio. Y desde esta perspectiva, como podríamos decir, no hay una razón. Ahora bien, hay unas circunstancias que concurren y que de alguna manera conducen, van jalonando el camino. Una ideología nacionalista que con una base étnica, racial, hasta cierto punto incluso religiosa, cultural, excluye a los armenios del cuerpo social como si fueran un grupo extraño, cuando estaban en su propia tierra, en los territorios de la Armenia histórica, eran territorios armenios donde los armenios habían vivido desde el albor de los tiempos, ¿no? Luego, es verdad que entre los propios armenios primero habían creído en que era posible una integración y una pertenencia plena a ese Estado otomano moderno que los jóvenes turcos de alguna manera simbolizaban, pero después los movimientos políticos armenios realmente estaban reivindicando la defensa de los derechos de los armenios en el seno del imperio. Y de hecho los soldados armenios que combatían en el ejército otomano combatieron al servicio del imperio y en ocasiones combatieron con valor y con coraje y fueron reconocidos. Con lo cual también había un distanciamiento respecto de los armenios y un sentimiento creciente de alienación por parte de los armenios. Luego había un temor infundado, pero que en realidad se daba, producto de la propaganda también nacionalista y de la sospecha permanente contra los armenios, de que había una sospecha de que los armenios podían servir como una quinta columna de las potencias occidentales en el seno del imperio. En realidad esto era equivocado, pues los armenios no tenían ninguna capacidad de desestabilización, ni de derrocar al gobierno, ni de impedir el esfuerzo otomano de guerra. Sin embargo, sí vieron en ellos, por una parte, un potencial enemigo y después una población a la que se podía despojar de todo lo que tenía y con la que finalmente era digamos, no voy a decir lícito, porque no era lícito, ¿no? Pero con los que podían acabar impunemente. La Operación Némesis fue el intento de los armenios después, no de los armenios, de algunas organizaciones armenias, después de la Primera Guerra Mundial, a la vista de la impunidad del genocidio, a la vista no solo de la impunidad, sino en cierto modo de la jactancia de haber acabado con los armenios y haber quedado impune, de tomarse la justicia por su mano. Y fue un caso interesante por muchas razones, ¿no? La primera es que nos demuestra que es imposible construir nada que perdure sobre la injusticia. Y la impunidad del genocidio armenio fue una injusticia. Y de hecho la herida de la Operación Némesis, la herida de ese intento de acabar con los perpetradores, matándolos, y en algún caso lo hicieron, continúa abierta. Es decir, cuando uno se plantea por qué es tan importante el reconocimiento, por qué es tan importante la memoria, por qué es tan importante comprender que el hecho de reconocer que algo sucedió no implica cargar las culpas sobre los actuales ciudadanos o sobre los actuales habitantes de un territorio o de un estado, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque esa injusticia que se cometió perdura, no ha sido reparada, no ha sido corregida. Yo diría que, en primer lugar, la identidad armenia no está fundada sobre el genocidio, pero tiene uno de sus rasgos característicos en la supervivencia, en la capacidad de confiar en la vida y de sobreponerse
y de avanzar y de construir. Hay una historia que a mí me gusta contar, que fue la salvación de los libros, ¿no? Armenios que para salvar los libros que formaban parte de la cultura armenia, los trocearon, los separaron por páginas, los dividieron, y cuando lograron ponerlos a salvo escondiéndolos, los volvieron a restaurar y preservaron la historia y preservaron la cultura de Armenia, fundamentalmente en la República de Armenia y en las comunidades de la diáspora. Ahora bien, la memoria del genocidio es un elemento importante en las comunidades armenias. En primer lugar, porque quedó impune, y quedó impune casi totalmente. Hubo algunas condenas mínimas. En segundo lugar, porque no se hizo justicia. Y porque realmente la cultura armenia y las comunidades armenias fueron alienadas y fueron despojadas en su propia tierra, en la tierra histórica de los territorios de la Armenia histórica, en Cilicia, en Armenia occidental, en parte de Armenia oriental. Y esta sombra se sigue alzando sobre los conflictos que afrontan hoy, por ejemplo, la cuestión de Nagorno-Karabaj, el propio proceso de reparación de estas heridas históricas va a tener consecuencias, si finalmente se produjese, tendría consecuencias directas sobre el presente. Es muy difícil una reconciliación cuando no se hace justicia. Es muy difícil construir la paz sin que se haga justicia. Hay muchas cosas. Mira, la primera que te diría es que ningún pueblo va como oveja al matadero. Los armenios resistieron, combatieron allí donde pudieron y convirtieron pequeños actos de la vida cotidiana en formas de resistencia. El mantenimiento de la lengua, la salvación de la cultura, la salvación de los libros, la preservación de las canciones, del folclore, la transmisión de la memoria de padres a hijos, de abuelos a nietos, de tíos a sobrinos. Hay otra lección interesante que podemos aprender: el poder desmesurado del Estado, la necesidad de que a medida que el Estado va creciendo, va ganando poder, va ganando fuerza, a medida que el Estado va disponiendo de cada vez más recursos burocráticos, tecnológicos, policiales, militares, administrativos, económicos, vaya habiendo un cuerpo de leyes efectivas que lo restringen, que lo reconducen, que lo limitan, que lo regulan. No hubo dispositivo del Estado que se ahorrase para acabar con los armenios. Se empleó todo, desde el telégrafo, los ferrocarriles, pasando por la policía, la gendarmería, hasta los pregoneros. Desde esa perspectiva, una de las cosas que uno aprende del genocidio armenio es la importancia de que el Estado tenga límites, de que haya poderes. Otra lección interesante es que se puede perpetrar un genocidio a los ojos del mundo. Antes me decías que de esto se sabía poco. No en la época en la que se estaba perpetrando. En Constantinopla, en Esmirna, en Alepo, en Damasco, en las grandes ciudades del imperio, había periodistas, había cónsules, había misioneros. En el ejército otomano servían militares alemanes y de otras nacionalidades que vieron lo que estaba ocurriendo, que informaron y que contaron lo que pasaba. Cuando tendemos a pensar que un genocidio no se puede producir porque el mundo va a intervenir, prácticamente nadie intervino para salvar a los armenios. Hubo algunas ocasiones memorables que deben recordarse, sí. Los armenios que resistieron en el Musadag, un episodio heroico de la resistencia armenia en el verano de 1915, fueron rescatados, sí, por navíos franceses, es cierto. Pero hay que recordarlo porque esa es la prueba de que se podía intervenir. Esa es la prueba de que la historia podría haber sido de otra manera. Nadie acudió al auxilio de los armenios. Y me parece que también es interesante verlo desde la perspectiva de la responsabilidad de los estados que se dicen democráticos, liberales, de los estados que se dicen comprometidos con un conjunto de valores. No se puede consentir un exterminio.